qué algunos días parecen más pesados que otros, incluso cuando nadie nos hizo daño? ¿Qué sucede dentro de la mente de alguien que se niega a celebrar su propia existencia? ¿Será que dejar de celebrar la vida es, en el fondo, una forma de no enfrentar el paso del tiempo? La tragedia de la vida no es la muerte, sino aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras aún estamos vivos. Norman Cousins. El cumpleaños, una palabra simple, un día previsible, una fecha que para muchos carga una simbología tan clara como un pastel con velas, y para otros un silencio tan espeso como la ausencia de alguien que ya no llama. Pero ¿qué pasa cuando esa fecha se convierte en un martes cualquiera? Cuando la propia persona dice con naturalidad, ni me importa, es solo un día más, ¿estaría madurando o solo protegiéndose? Todos nosotros, en algún momento de la vida, empezamos a tratar nuestros cumpleaños con cierto desdén. Decimos que no queremos fiesta ni regalos, decimos que no nos importa, pero esa indiferencia no es fría, es tibia, casi un lamento susurrado entre la risa y el cansancio. Y es ahí donde comienza la inquietud. ¿Qué ocurre en la psique de alguien que renuncia a ser celebrado? En este video vamos a explorar el subsuelo psicológico de una frase aparentemente banal. No me importa mi cumpleaños. Pero detrás de ella vive un universo entero de heridas no dichas, madureces mal interpretadas, traumas disfrazados de desapego y deseos que aprendieron a callarse para sobrevivir. Carl Jung decía: todo lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente vuelve como destino. Tal vez sea eso. Hay algo en ese día, ese pequeño punto en el calendario que lleva nuestro nombre, que revela más sobre nuestra alma que cualquier otra fecha. Es en ese espacio donde la infancia encuentra al adulto, el deseo encuentra la vergüenza y el tiempo exhibe lo que no conseguimos ser. Hoy, contigo, quiero hacer una inmersión sin prisa en ese espacio simbólico. Quiero acompañarte hasta los callejones más silenciosos de tu mundo interno. Ese lugar donde quizás finges que no te importa, pero en secreto todavía esperas que alguien lo note, porque quizá, solo quizá, tratar el propio cumpleaños como un día normal no sea señal de madurez, sino un intento discreto de no colapsar. Ahora respira hondo y ven conmigo. ¿Te acuerdas de cómo era cuando eras niño? No solo de la fiesta, sino de esa ansiedad visceral que empezaba una semana antes. Esa cuenta regresiva tonta. Faltan 5 días. El olor del pastel, el ruido del plástico de los globos, el sonido de las voces diciendo tu nombre con exageración, como si por un día el mundo se hubiera detenido solo para que tú existieras. Ahí, en esa inocencia, creías que tu vida merecía ser celebrada. Ni siquiera lo cuestionabas. Era un derecho implícito. El derecho a ser celebrado. Y entonces, sin fecha marcada, algo cambia. Crecer no avisa. De repente llega el día de tu cumpleaños y estás sentado en el transporte público, escuchando la notificación de alguien que escribió felicidades con un emoji genérico. Esa persona ni siquiera sabe que estás celebrando, y tú tampoco. ¿Por qué dejamos de sentir? ¿Por qué aquello que antes latía como una alegría casi infantil se convierte en este sopor indiferente? Hay una erosión lenta que ocurre en el alma, una especie de anestesia emocional que el tiempo va aplicando en dosis sutiles. Lo llaman madurar, pero no siempre lo es. A veces es solo cansancio. Cansancio de esperar que alguien se acuerde. Cansancio de decepcionarse con quien lo olvidó. Cansancio de intentar parecer fuerte cuando lo único que querías era que alguien te viera, no por lo que haces, sino por quien eres cuando nadie está mirando. La infancia celebra el ser. La vida adulta recompensa el hacer. Por eso los cumpleaños van perdiendo brillo, porque empezaste a creer que no hiciste lo suficiente para merecer ser recordado. Y ese pensamiento es cruel, silenciosamente cruel, como una sentencia emocional autoimpuesta. Freud llamaba a eso superyo punitivo, una instancia interna que, en vez de acoger, juzga. Envejeces y empiezas a oír dentro de tu propia cabeza algo como: ¿a esta edad y todavía no lograste aquello? ¿Para qué celebrar si aún no llegaste a donde querías? Así es como el cumpleaños deja de ser una fiesta y se convierte en un espejo. Y los espejos, cuando no estamos bien, son más amenazadores que cualquier fecha. Pero lo más aterrador es que esto no pasa de golpe. La muerte simbólica del encantamiento es gradual. Primero finges que no quieres fiesta porque estás muy ocupado. Luego dices que no necesitas regalos, que prefieres algo simple.
y después empiezas a olvidar contárselo a la gente, hasta el día en que despiertas y no sientes absolutamente nada, ni tristeza, ni alegría, solo nada. Pero la nada también habla. Es un tipo de silencio cargado, donde vive una de las verdades más duras del crecer. La vida adulta nos roba rituales porque nos enseña a priorizar lo práctico sobre lo simbólico. Celebrar el propio cumpleaños se vuelve algo infantil, algo innecesario. Pero, ¿qué es eso sino la muerte de lo sagrado? Nietzsche escribió una vez: y aquellos que fueron vistos bailando fueron juzgados como locos por quienes no podían escuchar la música. ¿Será que dejamos de oír la música? ¿O será que todavía suena, pero ahora muy bajo, ahogada por las responsabilidades, por las cuentas, por los fracasos silenciosos que cargamos en el bolsillo del corazón? Tal vez el problema no sea el cumpleaños, sino lo que representa, porque más que una celebración marca el paso del tiempo, y el tiempo, cuando ha sido mal vivido, se vuelve un fantasma, un recordatorio de todo lo que pudimos haber sido, y no fuimos. El cumpleaños entonces se convierte en una especie de luto por versiones de nosotros mismos que no se realizaron, luto por personas que ya no están aquí para llamar a las 8 de la mañana como lo hacían, luto por el tiempo en que un felicidades no sonaba como una formalidad vacía. La sociedad nos empuja a una armadura emocional donde ser celebrado parece egoísta, pero hay algo profundamente sano en desear ser recordado. No se trata de vanidad, es instinto, es pertenencia, y quizá por eso en el fondo aún sentimos una leve incomodidad cuando nadie manda mensaje, incluso después de repetir 1000 veces que no nos importaba, incluso después de fingir que lo olvidamos. La verdad es que crecer nos obliga a adoptar un tipo de autocontrol emocional que roza el autoabandono. Nos enseñan a no esperar nada de nadie, y eso suena bonito, maduro incluso. Pero ¿y cuándo eso se convierte en excusa para no reconocer que todavía necesitas afecto? La psicología llama a eso indefensión aprendida, cuando alguien renuncia a intentar ser visto porque aprendió que no sirve de nada. Y entonces, el cumpleaños, esa fecha que un día fue mágica, se vuelve un ritual abandonado, un día que pasa en blanco, o mejor dicho, en gris. Pero quizá el problema nunca fue el cumpleaños en sí. El problema es lo que revela, sobre cómo estás, sobre cómo te sientes contigo mismo, sobre cómo fuiste o no amado en los otros días del año, porque al final, todo cumpleaños es una pregunta disfrazada. ¿Todavía crees que tu existencia merece ser recordada? Y la forma en que respondemos a esa pregunta, con fiesta o con silencio, dice más sobre nuestra alma que cualquier discurso racional. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente, ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón, y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez. Pero existe una forma de cambiar esa base, con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. La frase se dice con ligereza, casi como quien tira un papel arrugado al fondo del alma. Ah, es solo un día más. Pero esa frase, repetida tantas veces en tono despreocupado, carga el peso de años de aprendizajes silenciosos y muchas veces dolorosos. No nace del azar, nace de la repetición de un mismo gesto, esperar y no recibir, esperar ser recordado, esperar ser visto, esperar que alguien sepa sin que tengas que decir. Y entonces, después de tantas veces en que eso no pasó, te convences de que ya no necesitas esperar. No lo dices con rabia, ni con resentimiento, lo dices con una neutralidad ensayada, una serenidad que engaña hasta a ti mismo. Pero por dentro algo se encoge, algo se retrae, algo dice: no esperes, no desees, no te expongas otra vez. La psicología conoce bien ese movimiento. Es lo que llamamos protección emocional anticipada, el acto de bajar expectativas antes de que la realidad tenga la oportunidad de decepcionar. Es como si el corazón dijera: si finjo que no me importa, tal vez duela menos. Pero esta defensa, aunque comprensible, tiene un efecto secundario sutil. Nos aleja de nuestra propia sensibilidad. Porque, mira, decir que no te importa es muchas veces una actuación,
un intento de mantener intacta la dignidad emocional. Pero nadie sobrevive entero viviendo en una actuación todo el tiempo. Y aquí está la paradoja cruel. Quien más dice que no espera nada, muchas veces es quien más ya esperó todo. Pero como no recibió, construyó un escudo, y pasó a habitar un lugar donde el silencio se volvió escapatoria. ¿Ya te preguntaste cuántas veces un «no me importa» vino de alguien que, por dentro, rogaba por ser visto? Hay un dolor que no grita, solo susurra, bajito, de noche, cuando el celular no vibra, cuando las stories siguen corriendo y nadie preguntó cómo estás. Es en ese instante que la frase vuelve: es solo un día más. Pero ahora suena como un eco triste, ya no como madurez, porque la verdad es que existe un abismo entre desapego y rendición, y muchos de nosotros confundimos uno con el otro. Es fácil romantizar la autosuficiencia, es fácil aplaudir a quien no depende de nadie, pero eso también puede esconder una soledad silenciosa, una soledad que aprendió a disfrazarse de autonomía. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla sobre la sociedad del rendimiento, donde el sujeto moderno internaliza todas las exigencias, convirtiéndose en su propio verdugo. En ese modelo, desear ser recordado parece debilidad, pedir atención parece carencia, y entonces callamos. Pero el silencio también es lenguaje, y en el silencio de los que no se afectan habita una colección de pequeños duelos. El duelo por no haber sido la prioridad de alguien. El duelo por nunca haber recibido una sorpresa que no tuviera que ser pedida. El duelo por tener que ser fuerte todo el tiempo. La frase «es solo un día más» es una armadura, pero las armaduras pesan, y nadie duerme bien vestido de hierro. Por eso, incluso los más desapegados, al final del día, notan las ausencias. Tú lo sabes, ya seguramente pasaste por eso. Esa última mirada al celular antes de dormir, una lista mental que no admites que hiciste, pero la hiciste. ¿Quién recordó? ¿Quién mandó mensaje? ¿Quién olvidó? Hasta te ríes de ti mismo. Pero la risa es amarga, porque aunque finjas que no te importa, sí te importa, solo que te cansaste de decepcionarte. Y aquí entra un punto sensible, la diferencia entre resignación y madurez. Madurez no es dejar de desear, es saber lidiar con la frustración de forma más consciente, pero resignación es aceptar menos de lo que mereces por creer que no hay otra opción. Es una especie de anestesia existencial. Aún sientes, pero no con la misma intensidad. La emoción se vuelve opaca, como una fotografía desgastada por el tiempo. Y el cumpleaños, que algún día fue un símbolo de vida, se convierte solo en un marcador cronológico, un número más, otro ciclo que viró estadística. Pero tú no eres una estadística, y en el fondo lo sabes. La psicóloga Brené Brown dice que la vulnerabilidad es la cuna de la conexión, y tal vez lo que nos falte no sea una gran fiesta, sino un gesto sincero, alguien que te mire a los ojos y diga: me importas, me acordé, tú importas. Parece simple, pero es profundamente revolucionario en tiempos de vínculos superficiales y conexiones desechables, y quizá por eso tantas personas aprendieron a esconder sus deseos, porque vivimos en una cultura donde demostrar necesidad se volvió sinónimo de debilidad. Pero mira, no es debilidad, es humanidad. Desear ser recordado en tu día no te hace frágil, te hace vivo. Y aquí va una pregunta que quizá te incomode. ¿Cuántas veces tú también ignoraste el cumpleaños de alguien que fingía no importarle? El dolor de la invisibilidad no es monopolio. Circula silencioso en todos los rincones. Cada uno carga su propia versión de abandono. Y aún así seguimos diciendo, es solo un día más. Pero en el fondo lo que estamos diciendo es, no espero nada, porque cuando esperé no recibí. Eso no es apatía, es un luto escondido dentro del pecho. Es el dolor de quien aprendió que la vida sigue, incluso cuando nadie canta las mañanitas. Hay días en que el mundo parece no saber, pero tu cuerpo sabe, tu mente sabe, tu silencio también sabe. Te despiertas, quizás sin grandes expectativas. Tal vez hasta ya les dijiste a los demás, no hace falta hacer nada ni recordar, está bien. Pero por dentro, algo se mueve, algo pulsa, una incomodidad casi invisible, como si tu alma te observara en silencio, esperando que tú mismo digas algo como, «Hey, felicidades por haber llegado hasta aquí». Porque el cumpleaños, más que una fecha conmemorativa, es un espejo,
Y los espejos, los verdaderos, no solo reflejan, también confrontan. Es en ese día que te ves frente a tu propia historia. No la historia que cuentas a los demás, sino esa que susurra cuando todo está en silencio. Es en ese intervalo entre el pastel que no llegó y el mensaje que no apareció que surge la pregunta: ¿en qué me convertí? La mente adulta es perversa en su lucidez. No espera fuegos artificiales, no quiere regalos, quiere sentido. Y por eso el cumpleaños para muchos duele. No por la edad, sino por el peso simbólico de otro ciclo que se cierra y la cobranza interna sobre lo que se hizo con él. La psique entra en estado de inventario existencial. Repasas, aunque sea inconscientemente, todos los caminos recorridos, lo que te prometiste el año pasado y no cumpliste, las relaciones que se debilitaron, las conquistas que parecían urgentes pero ahora suenan lejanas, los sueños que quedaron para después y el después se volvió nunca. Es un tipo de auditoría interna que no pide permiso, simplemente sucede, y en ese proceso algunos se llenan de gratitud, sí, pero muchos se llenan de culpa. Otros de una sensación vaga de insuficiencia, como si la propia existencia estuviera siendo medida por un criterio demasiado invisible para entender y demasiado exigente para ignorar. Es en ese punto que el cumpleaños se vuelve espejo, y el espejo un abismo. Nietzsche decía: si miras al abismo el tiempo suficiente, el abismo mirará de vuelta hacia ti. Y quizá eso es lo que asusta tanto de envejecer. No es la cuenta de los años, es la proximidad con el abismo. El lugar donde te encuentras con lo que no fue dicho, con lo que no fue vivido, con lo que todavía duele, pero finges que no. La psicología llama a este fenómeno conciencia temporal expandida, un estado en el cual la persona accede, de forma intensa, a su propia línea del tiempo emocional. Sientes el peso de lo que pasó y la ansiedad de lo que aún no llega. Te ves entre lo que fuiste y lo que todavía no sabes si serás, y eso puede ser brutal. Por eso muchos fingen indiferencia. Por eso el «es solo un día más» es tan común. Porque reconocer el propio tiempo es reconocer también lo que se perdió y lo que aún falta por conquistar. Y a veces lo que falta es algo que ni siquiera tiene nombre. Es solo un vacío, un eco, una pregunta sin respuesta. Pero aquí hay un punto que casi nadie dice. No es obligatorio sentirse feliz en el propio cumpleaños. Tienes derecho a sentir todo y a no sentir nada. Tienes derecho a estar cansado, a no querer ver a nadie, a no saber qué celebrar, porque celebrar la vida no siempre es gritar «gané», a veces es solo suspirar y decir «sobreviví», y eso ya es mucho. La cultura del optimismo tóxico nos obliga a fingir gratitud cuando en realidad estamos en ruinas, pero el verdadero madurar no está en forzar alegría, está en poder permanecer con lo que se siente, aunque sea incómodo. Y el cumpleaños, en ese sentido, se vuelve un acto íntimo de honestidad emocional, un ritual privado entre tú y tu propia historia, un momento donde no hay público, donde la pregunta no es ¿qué vas a hacer hoy?, sino ¿cómo estás de verdad con la persona en la que te convertiste? Algunos responderán con orgullo, otros con vergüenza, muchos con confusión, pero todos, absolutamente todos, están frente a la misma verdad. Otro año pasó, y tú sigues aquí. Y quizá eso por sí solo ya sea motivo suficiente para una pausa, no para un brindis, sino para un silencio respetuoso, para reconocer las versiones de ti mismo que tuviste que enterrar para continuar, para honrar las partes de ti que fueron olvidadas por otros y por ti mismo, para aceptar que no todos los cumpleaños serán felices, pero todo cumpleaños es, sí, sagrado, porque marca el milagro silencioso de la continuidad, de estar en construcción, de todavía tener tiempo para cambiar, para perdonar, para comenzar de nuevo. Y si en ese día lo único que logras hacer es sentarte en silencio, tomar un café y respirar hondo, entonces hazlo. Quizá esa sea la nueva forma de celebración, estar presente, no para el mundo, sino para ti, no para los otros, sino para tu propia jornada. Porque al final el cumpleaños no es una cobranza, es un recordatorio, un espejo, sí, pero también una ventana. Y a veces lo único que necesitamos es abrir esa ventana y dejar entrar un poco de luz. Existe un momento en la vida en que el silencio deja de ser solo silencio y empieza a sentirse como abandono, no de los demás, sino de uno mismo. Decir no necesito nada, no quiero celebrar, no me importa, puede sonar como fortaleza, pero ¿lo es de verdad?
¿O será que poco a poco confundimos resistencia con desconexión, madurez con negación, autonomía con olvido de uno mismo? Cuando alguien dice que ya no celebra su propio cumpleaños porque maduró, quizás también está diciendo que aprendió a callar deseos para evitar frustraciones. Pero no todo deseo callado muere. Algunos se pudren por dentro y se convierten en distanciamiento. Hay un dolor que nadie nos enseña a identificar. Es el dolor de quien aprendió a no esperar nada. El dolor de quien tantas veces fue puesto en segundo plano, que terminó colocándose ahí solo. ¿Ya notaste cómo las personas más fuertes, más resolutivas, más disponibles, casi nunca se permiten recibir? Son las que recuerdan el cumpleaños de todos, organizan fiestas, mandan mensajes largos y dulces, pero cuando llega el turno de ellas dicen que no quieren nada, y casi nadie cuestiona. Todo el mundo cree en la fuerza, pero la fuerza también puede ser un escondite. La verdad es que madurez emocional no es despreciar el afecto, es saber reconocerlo cuando aparece y permitirse recibirlo, pero cuando la madurez se vuelve un escudo, comienzas a vivir en modo funcional. Haces lo que hay que hacer, cumples obligaciones, sonríes en los almuerzos, te levantas a la hora, y aún así sientes una ausencia difícil de nombrar, como si tu vida estuviera sucediendo, pero tú no estuvieras dentro de ella. El psicoanálisis llama a este fenómeno desinvestidura libidinal del yo. Es cuando el sujeto retira, lentamente, su energía vital de su propia identidad, como si dejara de invertir en su alegría, en su placer, en su brillo. No parece triste, solo parece lejos, lejos de sí. Y cuando llega el cumpleaños, eso se vuelve más evidente, porque es uno de los pocos días en que, simbólicamente, el mundo nos devuelve el espejo. ¡Hey! Hoy se trata de ti. Y hay personas que ya no saben qué hacer con eso. Se sienten incómodas, casi avergonzadas, como si celebrar fuera exponer una carencia, como si decir hoy es mi día fuera pedir demasiado. Pero seamos honestos, ¿desde cuándo el derecho de existir con alegría se volvió una molestia? La respuesta quizá esté en la infancia, en cómo nos enseñaron a recibir. Si creciste escuchando pedir es de mala educación, no molestes, no seas egoísta, es muy probable que hayas asociado el acto de desear con el miedo a ser rechazado. Entonces dejas de pedir, después dejas de esperar, después dejas de sentir. Y es en ese punto en que el no celebro mi cumpleaños deja de ser una elección y se vuelve un reflejo de años tragando las ganas de ser prioridad. Pero el alma, aunque silenciada, no olvida, guarda en el cuerpo lo que la mente intenta racionalizar, y por eso incluso quien dice no importar, siente, tal vez un nudo en el pecho, tal vez una irritación sin motivo, tal vez un cansancio inexplicable, como si algo dentro dijera, me dejaste pasar en blanco otra vez. Ahí es donde la pregunta de este capítulo se impone. ¿Te estás celebrando o te estás abandonando? Celebrarte no tiene que ser una fiesta ruidosa, puede ser un día de pausa, una cena contigo mismo, un paseo en silencio, un recordatorio de que tu historia importa, aunque nadie más lo diga hoy. Pero si has estado ignorando ese día como quien ignora un dolor de cabeza crónico, tal vez sea hora de escuchar, porque el cuerpo avisa, el alma avisa, el corazón se cansa, y hay un punto especialmente delicado aquí. Mientras más maduros nos volvemos, más difícil es confiar en la bondad de los gestos. Empiezas a dudar de los mensajes, de las intenciones, del felicidades que llega por obligación, y esa duda puede corroer incluso los buenos momentos. ¿El nombre de eso? Fatiga afectiva, el agotamiento de vivir tanto tiempo siendo el apoyo de todos, que olvidas tener dónde caer. Pero la verdad es que hasta los pilares necesitan descanso, hasta los que sostienen todo necesitan ser sostenidos de vez en cuando, y quizá tu cumpleaños no necesite confeti, pero necesita de ti, de un pequeño gesto de reconciliación con tu propia existencia, de un feliz cumpleaños que no venga de fuera, sino de dentro. ¿Alguna vez te felicitaste a ti mismo? ¿Ya miraste tu propia trayectoria con el mismo cariño con el que miras a los demás? Si no lo has hecho, intenta. Hoy, mañana, cuando sea. Porque si no te celebras, corres el riesgo de perderte, y nadie debería ser un extraño dentro de su propia vida. Hay un tipo de soledad que no grita, solo respira,
Se queda ahí, sentada al lado del celular, en el rincón de la mirada, en la pausa larga, entre un felicidades genérico y la nada absoluta. Es la soledad de quien no pidió, no esperó, pero secretamente deseaba, y es justo ahí donde la contradicción humana se revela con más fuerza. Dices que no te importa, pero en el fondo sí, no por vanidad, sino porque ser recordado no tiene que ver con el ego, tiene que ver con existir. La mente puede convencerte de cualquier cosa, pero el cuerpo no miente, y hay algo que aprieta, aunque no puedas nombrarlo. Una inquietud discreta que aparece en ese instante en que el día ya pasó de la mitad y nadie te invitó a nada. La vida sigue, y tú también. Pero hay un nudo en la garganta que no baja, y finges que todo está bien. Y tal vez sí, pero hay un detalle. Incluso quien aprendió a ser fuerte extraña un regazo. Esa fuerza silenciosa, tantas veces admirada por otros, cobra un precio altísimo, el precio de sentirse invisible. Tú eres siempre quien recuerda a los demás, siempre quien envía mensajes largos y personalizados, siempre quien aparece en el cumpleaños de alguien, incluso sin haber sido recordado en el tuyo. Y está bien, ya hiciste las paces con eso, o al menos lo intentaste, pero hay algo en ese día que escupe la verdad. Todo el mundo quiere ser visto, no en multitudes, no en escenarios, sino en lo íntimo, en lo invisible. Tal vez no quieres una fiesta sorpresa, pero querías que alguien supiera cuánto te gusta el pastel de zanahoria con chocolate. Querías que alguien recordara tu canción favorita. Querías que alguien dijera, me hiciste falta este año. Y no, eso no es carencia, es lenguaje afectivo, es humanidad. La psicología llama a esto validación emocional silenciosa, cuando no es el gesto en sí lo que importa, sino lo que comunica. Te veo, incluso cuando intentas esconderte. ¿Y cuántas veces has querido eso? A alguien que viera más allá de tu todo bien, a alguien que atravesara el escudo del no hace falta nada, a alguien que no creyera cuando dijiste que no te importaba. Porque la verdad es que el amor más bonito es el que conoce nuestras mentiras protectoras, y aún así elige quedarse. Y aquí hay una realidad dura. Cuando creciste siendo el apoyo de los demás, el mundo se acostumbra a no preguntarte si tú también necesitas. Por eso los más fuertes muchas veces son los más solitarios. Y el cumpleaños revela eso con una claridad casi cruel. No importa cuántos libros hayas leído sobre independencia emocional, no importa cuánto digas que no esperas nada, existe un lugar dentro de ti, tal vez pequeño, tal vez callado, que todavía desea ser elegido, espontáneamente, sin recordatorio, sin cobro, sin tener que explicar. Y ese lugar, si es ignorado por mucho tiempo, no desaparece, se endurece, y el corazón endurecido no se rompe, pero tampoco se expande. Por eso hoy te digo, si eres del tipo que siempre dice, no hace falta que te acuerdes, te entiendo. Tal vez la vida te enseñó eso. Tal vez se olvidaron de ti tantas veces que se volvió costumbre olvidarte tú también. Pero escucha esto, no necesitas merecer afecto, no necesitas probar nada para ser recordado, no necesitas ser extraordinario para que alguien te extrañe. Y si esa persona no aparece, si el día termina en silencio, que seas tú, por lo menos una vez, quien se vea. Aquel que se mira al espejo con ternura y dice, hoy es mi día, yo existo, yo importo, porque la verdad es esta. Incluso quien finge no importar, todavía carga el deseo de ser encontrado. En medio de la prisa, en medio de la vida, en medio del caos emocional que todos cargamos, todos queremos una cosa, que alguien diga, aunque sea sin palabras, te veo, y tal vez ese sea el mayor regalo posible, ser visto en el día en que naciste, sin reflectores, sin grandes producciones, solo una mirada sincera que diga, no pasaste desapercibido, porque nadie quiere ser invisible, especialmente en el único día del año que lleva tu nombre. El cumpleaños, ese ritual que parece tan simple, revela más sobre nosotros de lo que quisiéramos admitir. No es solo una fecha, es una lente que amplifica memorias, vacíos, conquistas, ausencias y sobre todo deseos ocultos. Quienes tratan su propio cumpleaños como un día normal no están siendo solo maduros. Están, muchas veces, intentando protegerse de la incomodidad de ser olvidados. Están equilibrando expectativas enterradas, intentando fingir que da lo mismo, cuando en realidad duele tanto. Pero tal vez el punto más sensible de esta jornada sea aceptar que todo esto es humano, que puedes haber crecido, madurado, endurecido, y aún así desear ser recordado con ternura, no por carencia,
sino porque ser visto es parte de la experiencia de estar vivo. Hoy, tal vez, la verdadera madurez esté en reconocer. No hay nada de malo en querer ser celebrado, pero tampoco hay nada de malo en ya no saber cómo hacerlo. Y si por acaso tu cumpleaños pasa desapercibido, recuérdalo, tú sigues aquí, sigues siendo tú. Y eso por sí solo ya carga un milagro silencioso, que merece como mínimo una mirada gentil hacia adentro. Como decía Rainer Maria Rilke, celebra a aquellos que te reconocen en la oscuridad, y si nadie enciende la luz, que aprendas a mantener una vela encendida por ti mismo, aunque sea pequeña, aunque tiemble. Yo no sé tú, pero durante muchos años yo fingí que no me importaba. Decía que no me gustaban las fiestas, que el cumpleaños era algo tonto, que no tenía sentido de tener un día entero solo porque yo nací. Hasta que un año, después de decir eso en voz alta a todo el mundo, el día llegó y nadie me escribió, nadie llamó, nadie me vio, y recuerdo hasta hoy la sensación exacta. No era tristeza, era un vacío fino, frío, silencioso, un espacio entre el pecho y la garganta donde vivía una frase atorada. ¿A alguien le importaría si yo ya no estuviera aquí? Fue ese día que entendí. No se trata de la fiesta, se trata de pertenecer, se trata de ese afecto que no necesita ser pedido, esa presencia que no cobra nada, solo llega, como un recordatorio de que tu existencia tiene impacto. Si este video habló contigo, si en algún momento te sentiste visto, entonces esta fue mi manera de decirte, yo me acordé de ti, aunque no te conozca, aunque tu fecha no esté marcada en mi calendario, porque a veces todo lo que necesitamos es de alguien que diga, no pasaste en blanco. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado y ahora, antes de que desaparezcas como pastel de cumpleaños en fiesta de niños, ¿me haces un favor? Dale like al video. Sí, es un gesto pequeño. Pero recuerda lo que dijimos aquí. Los gestos pequeños cargan significados inmensos. Deja un comentario aquí abajo. ¿Cuál fue tu cumpleaños más inolvidable, ya sea por el cariño o por la ausencia de él? Suscríbete al canal, porque aquí celebramos a la gente que piensa de más, siente de más y disimula como si no fuera nada. Y estos dos videos que están apareciendo en tu pantalla, uno puede darte paz, el otro puede dejarte en pedazos. Suerte eligiendo cuál vas a picar primero.